Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora del té, un programa para conversar y reflexionar sobre diversos temas de interés para toda la familia. En la emisión de hoy les propongo un tema de mucho impacto, los accidentes domésticos, los accidentes en el hogar, sobre todo en niños. Nos acompaña como siempre una especialista invitada y nuestros periodistas se encuentran en exteriores y nos traerán el reporte periodístico y muchas entrevistas. No se vaya, que ya comienza la hora del té. Siempre se oye decir que con los niños todo cuidado es poco. Somos los adultos los encargados de preservar y velar por su bienestar y cuidado. Y aunque el hogar es el sitio donde supuestamente no deben ocurrir los accidentes y es el sitio más seguro, no siempre ocurre así. Pero antes de adentrarnos en el tema de los accidentes domésticos, les propongo ir hacia exteriores con nuestra periodista María Alejandra Pedroso, que nos trae algunas opiniones. Muy buenas tardes, María Alejandra, un placer tenerte con nosotros. Buenas, Mayre, saludo para ti y para los televidentes que nos acompañan. En esta primera entrega de nuestro ciclo de entrevistas conversaremos si los accidentes con niños en el hogar pueden prevenirse. Para ello contaremos con la presencia de santacruceños que compartirán sus opiniones. Acompáñenos. Yo pienso que los accidentes en los niños y adolescentes sí pueden prevenirse, porque los familiares deben estar muy al tanto de todo lo que dejan alrededor de los niños. Se pueden tomar medidas de precaución para evitar los accidentes de los niños en la casa o para disminuir las consecuencias de estos accidentes, pero hay que tener en cuenta que son niños y que están explorando el entorno, el ambiente donde viven, y la curiosidad los puede llevar a tener accidentes. Los niños siempre tienen que estar bajo el cuidado de algún mayor. Los niños no se pueden dejar solos, ya que los niños son vulnerables. En esos casos uno tiene que estar siempre detrás de ellos, mirando qué van a hacer, qué están haciendo, porque ellos siempre están pendientes a ver qué van a hacer. O no dejar medicamentos al alcance de ellos, objetos cortantes. Esas son las cosas más importantes que se pueden hacer para prevenir los accidentes. El niño no se deja solo. Cubrir a veces si hay cables sueltos, o todos los fogones encendidos, todas esas cosas, todo lo que huele a peligro, hay que estar observando. Y hasta aquí nuestro primer segmento de entrevista. Volvemos al estudio con Mayret y nuestro invitado en la hora del té. Después de ver algunas opiniones recogidas en exteriores, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Se trata de la doctora Yamilé Marrero García, especialista en primer grado en pediatría y en medicina general integral de nuestro policlínico con servicios hospitalarios Alberto Fernández, de acá de Santa Cruz del Norte. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida a nuestro espacio. Bien, muy buenas tardes, encantada de compartir hoy aquí con ustedes. Igual nosotros de tenerla acá. Doctora, ¿qué se entiende por accidente? Bueno, el accidente se describe como un suceso o un evento que se produce de manera inesperada e imprevista, que por supuesto no es planificado ni deseada y que trae consigo daños en la salud de personas, así como lesiones a nivel de objetos o otros que se encuentren en el acto en que se produce el accidente. Doctora, ¿a qué usted cree que se deba el incremento de los accidentes en niños? Bueno, en los últimos años se ha estudiado el porqué del aumento de los accidentes, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y viene debido a las raíces del el aumento del desarrollo, la innovación de nuevas técnicas que viene dando traste con la incapacidad o la imposibilidad de llevar a cabo medidas de prevención que pudieran llevar a cabo que tuviéramos menos accidentes. Y no siempre esto se logra y por ende eso ha hecho que aumente el número de accidentes a nivel mundial. ¿Y cuáles son los lugares de mayor riesgo de accidentes, sobre todo en los niños? Bueno, los lugares de accidente, tenemos un experto de la Organización Mundial de la Salud que siempre ha dicho que empiezan con la letra C. ¿Por qué la letra C? Por ejemplo, en los lactantes, la cuna.
en la cuna, que pueden darse eventos de broncoaspiración, de asfixias, de ahogamientos, de inhalaciones. En la casa en general, cuando los bebés comienzan a gatear o a caminar, que no hay suficientes barandas puestas, no están cerrados los locales donde ellos no deben estar, como por ejemplo la cocina, donde el niño puede llegar y haber riesgo de accidente por quemaduras, contactos, heridas con objetos cortantes o punzantes que se dejen al alcance de los niños, o en la casa en general, en el patio, que a veces se dejan alambres, hay huecos en los patios de las viviendas que no están debidamente tapados, las cisternas que no están forradas y tapadas, pozos que existen en muchas viviendas, y eso conlleva también a la aparición de accidentes, sobre todo cuando el niño ya comienza a caminar. Como los niños no tienen noción del peligro, pues por ende no tienen idea de lo que le pueda suceder. En los cuartos de los padres es muy importante la cama de los padres que se acuestan a los niños, que no debe ser, que puede, no solo el colecho, que es lo que le llamamos a la asfixia, cuando un padre queda dormido y puede bloquear la vía respiratoria de un niño, sino también las caídas de las camas, cuando los niños comienzan a voltearse, que no todos los niños son iguales, unos se adelantan más que otros y pudiera llevar a un accidente. También en la cocina, como habíamos dicho, a veces los padres cargan a nuestros niños con líquidos calientes en las manos, que no debería ser, porque la cocina es un lugar donde nunca debe estar un niño de ninguna edad, no solo los más pequeños, sino de ninguna edad, porque es un riesgo potencial de accidente la cocina en nuestras viviendas, y que por ende ahí no deben estar. Y también los niños ya mayorcitos que van a las escuelas o a los círculos infantiles, en las calles, por eso es que seguimos diciendo que casi todo empieza con C. Los accidentes en las calles, siempre debemos llevar los niños de la mano, cruzar cuando esté el semáforo, no dejarlos que vayan solos por la calle ni corriendo. Y en los círculos infantiles, que a veces juegan y tienen ciertos lugares para su distracción, pero siempre bajo la supervisión de su cuidador, porque ellos no saben y a veces se encaraman unos sobre otros y entonces pueden dar lugar a las caídas, y eso es muy frecuente que pase con los niños pequeños. Doctora, usted hablaba de la broncoaspiración en los lactantes sobre todo, y me gustaría aclarar algo. A veces tenemos un concepto erróneo de cómo deben estar acostados los niños, si es boca arriba, si es boca abajo, si es de lado. Me gustaría que usted abordara sobre esto y aclarara cuál es la mejor forma en que puede acostarse un niño, que el riesgo de broncoaspiración sea mínimo o nulo. Bueno, los lactantes deben acostarse siempre que sea posible boca arriba, que es lo que decimos nosotros de cúbito supino, o de lado, rotando siempre el lado sobre el que se acuesta el niño, en un momento hacia la derecha y en otro hacia la izquierda. Nunca se deben acostar boca abajo, nunca, porque eso, además de aumentar el riesgo de broncoaspiración, aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante, que está descrito a nivel mundial, y por ende les recomendamos a nuestras madres que duerman con los bebés, que los dejen que se pongan boca arriba. Ellos solo adoptan esa postura porque les es más cómodo. A veces me dice, yo lo pongo boca abajo, y cuando él se voltea, él solo se pone boca arriba, porque realmente es así como debe dormir un lactante, boca arriba o de lado. Y nunca la cuna debe estar llena ni de almohadas, ni de peluches, ni de collares, ni de pulsitos que vemos que les ponen a nuestros lactantes, porque esas semillas que pueden desprenderse, esos pequeños objetos de lo que están hechos, esos pulsos y esos collares, el niño puede llevárselo a la boca y se puede provocar un accidente, y puede hacer una broncoaspiración de esos objetos pequeños. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En la cuna del bebé solo se pone a nuestro bebé, sin mucho arropamiento, sin muchas colchas, sin muchos, porque también está descrito que los niños que tienen muchas ropas puestas y encima colchas y sábanas y demás, pues pueden provocarse asfixia, porque el niño se mueve mucho y entonces puede quedar debajo de esas colchas y esas sábanas y los padres no darse cuenta y entonces provocar un accidente en el hogar.
Igual, doctora, cuando usted decía que cuando los niños comienzan a gatear o comienzan ya a caminar por curiosidad, ven un tomacorriente y si tienen a la mano algún objeto, tienden a introducir ese objeto en ese huequito del tomacorriente. Así mismo, llama mucho eso la atención a los niños, por ende los tomacorrientes deben estar tapados o sellados. Los que no puedan estar por encima del alcance del niño, o si no, deben poner rejitas o distanciamiento, o un mueble, algo que haga que el niño no pueda llegar hacia esa zona. Porque todos los bebés, cuando empiezan a gatear, pues tienden a ir ahí, igual que si hay una escalera, debe estar cerrada el paso de la escalera, porque ellos van escalones abajo, sin medir las consecuencias. Entonces deben estar con una cerquita o cerrada, un mueble o lo que sea. Doctora, todavía hay mucho por conversar sobre este tema de los accidentes domésticos, los accidentes en niños, pero le propongo ahora una pausa, tomar un poquito de té y después continuamos con más. Bien. Tomemos el té. En cada centro educacional de nuestro país deben crearse las condiciones para preservar la integridad física de los educandos desde edades tempranas. Los invito ahora a ver un reporte de nuestro periodista Carlos Vélez, quien nos acerca a los cuidados que se llevan a cabo en un círculo infantil de acá de Santa Cruz del Norte, precisamente para evitar accidentes. La seguridad y bienestar de los niños es fundamental en los centros educativos. Por esto, las educadoras del Círculo Infantil Los Mambisitos de Santa Cruz del Norte implementan medidas de seguridad y protección hacia los infantes con el fin de evitar y prevenir accidentes. Siempre tratamos la manera de cuando los niños salgan principalmente al área de juego, estemos más o menos entre 2 a 3 años según la cantidad de niños que tenemos para así tenerlos vigilados, evitar que se los caigan, que se den algún golpe. Siempre también en los baños, cuando estamos en el proceso, tratamos la manera de que no tengan ningún producto químico, ya sea cloro o ácido, para la limpieza del baño y que no estén cerca de ellos. Así protegemos su salud y no se nos intoxiquen o cualquier otra enfermedad que puedan contraer. Siempre los mantengo vigilados, nunca se quedan solos, se quedan con lo auxiliar, por ejemplo, mientras si estoy dando alguna actividad, si estoy de espalda a la pizarra, la auxiliar está presente, pendiente a todo lo que hacen los niños, si están mal sentados, porque a veces como están mal sentados se pueden caer y ahí mismo se dan golpes con una mesa, o cuando estamos en los procesos una se queda afuera y otra se queda adentro para cuando los niños vayan pasando al aula no vayan pasando corriendo y no se vayan a dar un golpe, igual no vayan a chocar contra las mesas, no vayan a chocar unos con otros. Cuando están en sus cáteres, tenerlos vigilados, sentarnos al lado de ellos, para que así cuando se estén moviendo en su cátedra, cuando estén dormidos, no se caigan, algunas veces se caen, y siempre tenerlos bien cerquita de nosotros y estar pendiente para que eso no ocurra nunca. Hacer cumplir el reglamento escolar y velar por la seguridad de los niños y su cuidado es prioridad. Para esto se llevan a cabo acciones administrativas por parte del Consejo de Círculo y en conjunto con los padres. Nosotros desde un principio tenemos un reglamento escolar en el que se reúnen y tenemos en cuenta todos los peligros potenciales que puede existir con el niño y después lo analizamos en sentido general en el Consejo de Círculo y en las reuniones de padres. Dentro de las medidas que tomamos, por ejemplo, las niñas de segundo y tercero no pueden venir con aretes porque es un peligro potencial que se le pueda caer y meterse en la boca por la edad que tienen. Las niñas de cuarto, quinto y sexto año de vida, los aretes tienen que ser bien pegados, no pueden ser argollas. No se permite nada de pellizco, nada de villa, nada de blusas que tengan ningún detalle que pueda el niño introducírselo en la boca o en algún lugar que le pueda afectar dentro de su salud. Se toman acciones para que siempre los niños estén con sus educadoras, que estén en su vigilancia, que realicen las actividades y vean el lugar donde lo van a hacer. Toda la parte que tiene que ver con las sustancias, los líquidos sólidos y tóxicos que puedan estar en un lugar que no esté al alcance de los niños.
El personal del Círculo Infantil Los Mambisitos se encuentra comprometido con crear un entorno seguro para el bienestar y desarrollo integral de los infantes, aplicando medidas de seguridad y trabajando en estrecha colaboración con las familias. Para la hora del té, Carlos Vélez. De vuelta con nuestra invitada, continuamos conversando sobre nuestro tema de hoy. Doctora, ¿cuáles son los accidentes más frecuentes en la edad pediátrica? Bueno, la edad pediátrica, fundamentalmente para la evaluación de los accidentes, estamos divididos en los menores de 1 año, que son los niños lactantes, y los mayores de 1 año. Los lactantes, los principales riesgos de accidente que hemos visto, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, está la broncoaspiración de alimentos. Cuando hablamos de alimentos, cuando ya el bebé no está con lactancia materna exclusiva, porque aprovecho para aclarar, la broncoaspiración de lactancia materna exclusiva generalmente es inocua, ¿ve? Pero cuando ya ingieren alimentos sólidos, pues estos sí pueden llevar a cabo un accidente. En segundo lugar están las caídas de los niños, sobre todo de las cunas y de las camas de sus padres, o cuando le damos a otro niño pequeño, entiéndase hermano o un familiar bien cercano, sin la previa supervisión del adulto, que puede caérsele al niño de sus manos porque ellos no saben cómo realmente debe cargarse un bebé. Y lo otro que es más frecuente en el menor de 1 año son las quemaduras, por tener a los bebés cargados, sobre todo en áreas de la cocina. Mamá está haciendo comida, no tiene quien la ayude, está con su bebé en brazos, puede derramar un líquido sobre el niño, no solo también por la ingestión de alimentos calientes, como habíamos dicho anteriormente, teniendo al niño en brazos. Ya en el niño mayor de 1 año, pues está en primer lugar del riesgo de accidente las quemaduras, los ahogamientos, ya sean completos o incompletos, porque entonces ya llevamos al niño mayor de 1 año a la playa y no estamos supervisando el baño del niño, lo dejamos solo en la orilla pensando que nada le va a pasar, o en los cuartos de baño, porque aprovecho para aclarar que un bebé pequeño puede sufrir el riesgo de ahogamiento por inmersión en 10 centímetros cúbicos de agua, o sea que es bastante poco. Entonces no debemos dejar nunca al niño pequeño bañándose solo. Siempre debemos estar supervisándolo, no solo en baño de playa o de río o de presas que lo llevan los padres, que aprovecho para decir que no es lo recomendado, así como en los cuartos de baño en las casas, en el hogar. Y en el tercer lugar están las quemaduras y los accidentes de tránsito, porque van en motos, muy ahora eso a la moda, y los niños están sin cascos, o sea, sin la debida protección, y son muy frecuentes accidentes automovilísticos en el niño mayor de 1 año. No, y sobre todo, usted hablaba de las motos, a veces yo me alarmo cuando veo en una moto papá, mamá y 2 niños. Así mismo. Todos apilados en una moto, los niños no van con cascos, y yo veo esos casos y me alarmo porque enseguida pienso, si ocurre un accidente desgraciadamente, ¿cómo se salvan esos niños? O los llevan a las escuelas, por ejemplo, y van 3 con el papá y ninguno de los 3 lleva casco. Mal por el número y mal porque además no lleven casco. Y eso es bien difícil. Entonces, doctora, ¿se considera la prevención de accidentes una emergencia de salud? Sí. Actualmente es considerada una emergencia de salud porque ha aumentado el número de accidentes en la edad pediátrica. Entiéndase la pediátrica por debajo de los 19 años. Pero es que ha habido un aumento significativo, sobre todo de los accidentes automovilísticos y de accidentes en el hogar relacionados con inhalación o ingestión de productos cáusticos, de insecticidas, de detergentes, olorizantes, sobre todo si lo ponen mamá o papá en un recipiente que llama la atención del niño, porque por ejemplo lo echan en un frasco de refresco, el niño no sabe
abre el frasco para tomárselo como si fuera un refresco y ahí ocurre el accidente. Entonces es considerada actualmente una emergencia y a la que se ha hecho un llamado a nivel mundial para que se tomen las medidas pertinentes para tratar de disminuir la ocurrencia de los accidentes. Acá en nuestro municipio, ¿hay algún récord de accidentes? ¿Cómo se manifiesta esto en nuestro municipio? Por fortuna, nosotros, el riesgo de accidente que hemos tenido en nuestro municipio no es elevado, puesto se ha trabajado muchísimo en las consultas de puericultura a través de nuestros equipos básicos de salud, del médico y la enfermera de la familia, de las interconsultas del pediatra, de los trabajadores sociales, los psicólogos. Todo esto tratamos de abarcarlo en esas consultas para tratar de que sucedan lo menos posible. Y en cuanto a los riesgos de accidente y el consumo de otras sustancias que son nocivas y llevan a accidentes, en las escuelas se hacen dinámicas en los centros escolares, no solo con sus profesores, sino siempre por un personal de salud pública. Ya los accidentes de tránsito a veces se nos van un poco más de las manos, porque a pesar de, pues desgraciadamente, siguen yendo los niños en moto sin casco, o varios en una moto, o a veces no depende del que va en la moto, sino del carro contrario. Y entonces eso sí se nos ha escapado un poco más de las manos, pero con lo que respecta al hogar, los círculos infantiles, los centros estudiantiles como tal, pues sí hemos trabajado en eso para disminuir el número. Doctora, ¿qué medida podemos adoptar para evitar los accidentes en lactantes? Bueno, como siempre decimos los pediatras en las consultas de puericultura, no todos los accidentes son tan accidentales ni tan inevitables, porque si logramos llevar un cierto número de medidas de precaución, de prevención, porque siempre aprovecho y le digo a nuestros padres que es mejor prevenir que curar. En salud siempre la prevención es más importante que la curación. Y entonces siempre les hemos explicado en nuestras consultas cómo se debe manipular un niño, qué hay que hacer. Tenemos muchas madres que son primerizas, sobre todo adolescentes, que hay un alza en nuestro municipio y entonces es una niña con otro niño. Y ahí creo que es muy importante explicarle porque no saben, no siempre están acompañadas de mamá o papá que pudieran asesorarla. Y entonces es importante esa consulta de puericultura, no solo la primera y en la que está el pediatra, sino en las subsiguientes, porque en la medida que el niño va ganando, adquiriendo habilidades nuevas y desarrollándose, pues hay que irle explicando a los padres los posibles riesgos de accidente en dependencia del neurodesarrollo que tenga nuestro niño. Entonces, así hacemos en todas las consultas y eso nos ha dado muy buenos resultados. Es muy importante eso. Algo que siempre decimos en todas las consultas, no solo del equipo básico de salud, sino del pediatra, el psicólogo, o sea, el equipo en general que atiende la salud infantil. Nunca se queden con dudas nuestros padres. Siempre pregunten, que nosotros estamos para explicarles, enseñarles y ayudarlos, para de esta manera que el niño tenga un mejor desarrollo y que toda la familia sea muy feliz. Doctora, le propongo otra pausa en nuestra conversación y vamos ahora hacia exteriores con otras entrevistas que nos tiene reservada nuestra periodista María Alejandra Pedro. En este segundo momento hablaremos sobre las medidas que deben tener en cuenta los padres y familiares para prevenir este tipo de accidentes en niños y adolescentes. Porque las medidas que deben tomar los padres para evitar estos accidentes son, por ejemplo, los interruptores, tenerlos protegidos, todos los objetos, adornos, todas las plantas que puedan también los niños tropezar con ella, todo eso puede hacer que se eviten los accidentes en el hogar. Para evitar estos accidentes, tanto en niños como en adolescentes, es mantener una claridad de los límites hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Y además mantener una comunicación abierta donde se esclarezcan estos límites en caso de ser necesario y se intercambie información donde los niños y los adolescentes puedan aprender de las experiencias de los padres. Hay que estar siempre observándolo. Es como decía anteriormente, el niño no se deja solo. El niño hay que estar ahí con ellos. Y si es fósforo o lo que sea, hay que tenerlo siempre en alto. Antiguamente las abuelas en las casas
había un departamento en la cocina que era donde se guardaban los combustibles, todo lo que pudiera ofrecer peligro. Siempre eso estaba protegido como un estantico abajo en la meseta. Y así finaliza nuestro segmento de entrevista. Volvemos al estudio con Mayret y nuestro invitado en la hora del té. Doctor, anteriormente veíamos las opiniones de algunas personas sobre cómo podemos prevenir los accidentes. Me gustaría ahora que usted me diera su opinión sobre cómo podemos prevenirlos tanto en niños pequeños como en adolescentes. Muy importante esa pregunta y muy bueno que toda nuestra población conozca que la consulta de puericultura no es solo para el niño menor de 1 año. La consulta de puericultura, que significa atención al niño sano, es hasta los 18 años, un día antes incluso de cumplir los 19, como habíamos descrito, que está en la edad pediátrica, porque muchas de nuestras madres, cuando los niños cumplen 1 año, pues ya no llevan más a los niños a la consulta de puericultura. Pues hay que seguir llevando a nuestros hijos a la consulta de puericultura, porque según va la ganancia de sus habilidades, como habíamos dicho anteriormente, pues son diferentes los riesgos de los accidentes, no solo ya en el hogar, sino también en el exterior, en las calles, las escuelas, los círculos, zonas de descanso o de recreación. Y es importante que lleven los niños a esa consulta de puericultura porque además de evaluar su estado de salud, ahí damos las recomendaciones y qué hacer con nuestros hijos en la medida en que van creciendo, porque por supuesto son diferentes en la medida que adquieren diferentes edades. Sobre todo los escolares, los niños en las escuelas, niños al fin, juegan, retosan, y ahí mismo pueden haber accidentes en los horarios de recreo. Todas estas cosas se le enseñan a los niños, además de lo que hacemos con los centros escolares, que visitamos y damos orientaciones, pues es importante compartírselo a los padres en las consultas. Los adolescentes, grupo etario muy importante, porque hay muchos cambios biológicos, psicológicos, y que dan al traste a veces con la aparición de muchísimos accidentes en el adolescente. El adolescente ni es un niño ni es un adulto, es una etapa de transición que a veces no entienden los adolescentes, les es difícil para los padres y que es muy importante que asistan a esas consultas, que si tienen dudas busquen ayuda profesional, que ayuda de psicología, del pediatra, de su médico de la familia, para poder encaminarlos la conducta mejor a seguir para poder evitar el aumento de estos accidentes o lesiones no intencionales que pudieran darse en estos grupos etarios de la vida pediátrica. No, y no solo la orientación hacia los accidentes, sino para cualquier otro problema que podamos detectar a tiempo en nuestros niños. Entonces es muy importante la asistencia a estas consultas. Así mismo. A veces tienen alguna duda y porque como están mayores les da pena, los mismos niños no le dicen a los padres. Pues los padres tenemos que estar pendientes de todo lo que tenga que ver con nuestros hijos y siempre acudir y buscar ayuda profesional, que para eso estamos. Doctora, ya para finalizar, aunque usted ha estado haciendo recomendaciones a lo largo de nuestro programa, ¿alguna recomendación última, algo especial que quiera decirle a los padres? Bueno, quiero decirle a los padres que siempre pueden contar con nuestro apoyo, sobre todo de los pediatras, que nos encargamos de la salud de todos nuestros niños. Siempre vamos a estar para ellos. Cualquier duda, cualquier preocupación, saben, todos nuestros padres saben dónde pueden encontrarnos y ahí vamos a estar. Nunca se quede con la duda para tratar de que el accidente no sea tan accidental ni tan inevitable. Doctora, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ha sido todo un placer compartir con usted este tiempo de programa. Muchas gracias para ustedes también. Ha sido un placer compartir aquí hoy. Gracias. Y a usted, amigo televidente, lo espero dentro de 7 días. Recuerde que aquí tenemos una cita para conversar cada semana sobre diversos temas de interés para toda la familia. Doctora, y ahora sí, vamos a terminar disfrutando nuestro té. Ay, muchas gracias.